para poder ir siguiéndolo y que lo podamos ir, desarrollándolo. Si no, se pueden tomar 2 minutos si quieren como para ir leyéndolo. Fíjense que como para hacer una introducción, Hydro es una fábrica de canillas. Evidentemente, por lo que dice, fabrica solamente un tipo de producto, no está hablando, claramente es una monoproductora. En la fábrica ahí se funde el cuerpo y se funde la manivela, que son las canillas. Ahí fíjense que tiene un gráfico. ¿Lo vieron? Hola. Sí, sí, que te muestra todas las partes de la canilla. Te muestra parte de la canilla, exactamente. Es un diseño esquemático de la canilla. En la fábrica lo que hacen es fundir el cuerpo de la canilla y la manivela, y después compran al mercado los vástagos, prensa estopa, los cueritos, que son los que todos los elementos que lleva una canilla dentro para poder funcionar como tal. Y por último se realiza un proceso de armado de estas canillas. Bueno, después ahí abajo, después en el punto B plantea la existencia de que tiene información normalizada, digamos, cuál es la capacidad del horno, cuántas canillas se obtiene por jornada, cuántas se arman, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la composición de los materiales usados en el proceso? Esto es importante porque en definitiva nos va, fíjense que acá ya vamos entrando en algunos aspectos que están vinculados con qué cosa. Están vinculados con el componente físico, los factores, digamos, que son el componente físico de este producto. Vamos a empezar a avanzar. No voy a avanzar nada porque no tengo nada. Un segundo. ¿Me pueden decir qué están viendo? Dice una transparencia que dice aplicación de conceptos. Sí, sí. Sí, sí. Cambiamos, perfecto. Bien, no pasa que lo tengo en dos archivos diferentes. Efectivamente lo que vamos a hacer acá es tratar de aplicar los conceptos que vimos en la primera clase y en lo que pasamos de la clase anterior. Y vamos a ir viendo claramente estos conceptos, ¿sí? Bueno, nosotros estuvimos viendo cuál era la clasificación de los factores en función de su vinculación con el objeto de costo. Habíamos dicho que eran directos e indirectos. Ahí están las definiciones que acabamos de ver, así que no las vamos a volver a leer. Pero la pregunta es si nosotros vimos las dos clasificaciones. ¿Existe algún principio? Porque acá vamos, es justamente donde empezamos a hacer la aplicación de los conceptos que estuvimos viendo. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿existe algún principio de la teoría general del costo que esté relacionado con esta clasificación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Con la clasificación ¿Se acuerdan que la clase pasada yo le dije, agarren esos 10 principios, los imprimen y los clavan en la puerta del placar para verlo todos los días? Y si no, se lo ponen debajo del vidrio del escritorio. Entonces, ¿por qué? Porque lo vamos a usar a cada rato y ahora les voy a demostrar que lo vamos a usar a cada rato. ¿Existe algún principio de la teoría general del costo que esté relacionado con la clasificación que vimos recién, con la clasificación de directo o indirecto? El de la parte monetaria y la parte física. ¿El de direccionalidad puede ser? No. Fíjense que nosotros lo que estamos planteando con los directos e indirectos, nos vamos directamente, cuando hablamos de directos, nos vamos al principio número 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía el principio número 8? Los factores o recursos productivos son necesariamente utilizados o consumidos en la relación de acciones singulares del proceso, o bien para el desarrollo conjunto de un grupo de ellas. Esta circunstancia torna factible la identificación, ahora sí, objetiva, por lo cual cuando estamos hablando de identificación objetiva, estamos hablando que el recurso es directamente, la clasificación del recurso es directo respecto del resultado productivo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con que el principio número 8 está vinculado claramente con la clasificación de directo?
Sí. Una solo. ¿Hay más que están de acuerdo? Con las relaciones causales, o sea, aunque sea directo, también estaría relacionado porque, o no. Es que justamente el principio número 8 lo que está planteando es la existencia de relaciones causales. Ah, bien, sí. ¿Sí? Y el principio número 7 es el que habla de relaciones funcionales. ¿Sí? Fíjense que el principio número 7 está hablando digamos, está vinculado con la existencia de estos costos indirectos. Porque la única forma de poder relacionarlo es a través de, recuerden que el otro día yo les decía, cuando estamos hablando de relaciones funcionales, lo que estamos haciendo, y si me permiten la licencia, es inventar de qué modo se vincula un factor con un resultado productivo. Inventarlo, a ver, por ejemplo, ¿cómo hago yo para decir que pago? Disculpen, mi perro está ladrando. ¿Cómo hago yo para vincular el alquiler con, supongamos que yo tenga una panadería, ¿cómo hago para vincularlo con el kilo de pan? La única forma es buscar alguna relación funcional que diga, bueno, a través de los costos indirectos de fabricación, a través del análisis de los otros costos, voy a establecer una cuota aparte de todos los costos, que va a incluir el alquiler, los seguros, el gas, la energía, etcétera, etcétera, una cuota aparte y se lo voy a asignar al kilo de pan. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es generar una relación, y es justamente lo que se denominan estas relaciones funcionales. ¿De acuerdo? Bueno, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es buscar dentro del enunciado cuáles son los factores directos fíjense que ustedes tienen, hay en función de la lectura, en ningún lado lo dice muy claramente, pero sabemos que existen tres procesos. El proceso de fundición, porque si ustedes leen los recursos humanos y su utilización, dicen, existen tres procesos, fundición, mecanizado y armado. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar dentro del enunciado cuáles son los factores directos al proceso de fundición y cuáles son los factores indirectos respecto al proceso de fundición. ¿Por qué el caso está planteado así? Porque cuando ustedes van a la empresa, digamos, y están por ser contratados para trabajar en los costos, lo que hace el empresario les cuenta, y les cuenta desordenadamente. Como decía acá, dice, sí, bueno, nosotros fabricamos esto, fundimos esto, compramos en el mercado lo otro, ¿cuánto pesa? Una canilla pesa 280 gramos, tiene una merma, tenemos una merma por mes de 264, y a mí me interesa saber cuál es la merma por canilla. No que me diga que la merma ordinaria de fundición son 264 kilos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, cuando costee, yo no necesito la merma global, necesito la merma individual. Hay muchos aspectos que el empresario nos va contando, el dueño de la empresa, el dueño de la panadería, el dueño en este caso de la fundición, nos va contando y nos va diciendo cosas que en definitiva lo vamos a tener que capitalizar para poder hacer esto. Lo que yo estoy planteando acá, en esta transparencia, es una parte de, si ustedes leyeron el apunte de mapeos, esto es una parte del mapeo, ¿sí? Estoy poniendo el foco en una parte del mapeo, si ustedes se acuerdan cómo eran las figuras del mapeo, estoy poniendo el foco en una parte del mapeo en la cual voy a definir cuáles son los factores directos e indirectos que están vinculados con la fundición. ¿Sí? Alguien que me diga uno. ¿Qué hago? Mientras piensan, hago el mate. Acá dice que usa materiales como los lingotes de bronce, chatarra de bronce adquirida y chatarra de bronce de recortes. O sea, esos serían materiales que se usan directamente en la fundición. Perfecto, bronce, ahí lo acabo de poner, bronce y otros materiales de fundición. ¿Qué otro factor podemos identificar directamente
con el sector fundición. Los 2 empleados, puede ser. Vamos a tener 2 empleados, perfecto, o sea que vamos a tener factor trabajo, factor labor, ¿sí? ¿Qué otra más? El horno en el que se funde. El horno de fundición, ¿y qué más? Ahí cito nomás. Diría el mendocino. Ahí nomás. Moldes y herramientas de fundición. Bien. Perdón. Vamos a tener el horno de fundición, los moldes de fundición, el trabajo, que alguien lo había dicho anteriormente. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Qué otro factor vamos a encontrar? Para fundir, Órdenes de mantenimiento de la fundición. para fundir hace falta, perdón, las órdenes de mantenimiento, ¿vos pensás que son directas? No, pero como dice claramente fundición, no estoy segura. Está bien, pero en realidad es un factor indirecto. ¿Qué otra cosa? Digamos, para fundir vamos a necesitar algún tipo de generar ¿La energía? calor, exactamente. Fuerza, más que energía, fuerza motriz. ¿Qué más? Pero, y una pregunta, ahí en eso que dijiste de lo de energía, ¿no sería más indirecto por esto que decías que se prorrateaba, digamos, en las unidades? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Vos tenés un detalle que en el enunciado lo dice claramente. Dice, al no existir medidores de energía ni de gas individuales por sección, se han estimado los porcentajes de consumo, con lo cual la empresa, si bien no quiere hacer el esfuerzo de hacer un proceso de medición, tiene una estimación concreta de cuál es la atribución de energía a cada uno de los procesos fabriles, incluso a la parte de administración y venta, tanto de la energía como el gas. Con lo cual, lo que ha hecho la empresa es hacer un esfuerzo para tratar de definir cuál es el costo directo atribuible de la fuerza motriz y del gas. ¿Me explico? Esto es posible porque muchas máquinas, la mayoría de las máquinas, traen asociada, incluso si uno se toma el trabajo de leer los manuales, cuál es el consumo normal que tiene, que tiene el bien, digamos. Acá estamos hablando de un horno eléctrico y cuál es el consumo del horno eléctrico es claramente definible, ¿sí? Pero acá por lo que se ve, tiene un horno eléctrico y tiene algún horno a gas o algo por el estilo, porque fíjense que el 96% del gas lo consume en fundición y solo el 32% de la energía lo está consumiendo en fundición. Lo que estoy leyendo es el cuadro que encabeza la página 2, por si alguien se perdió. ¿Sí? ¿Qué otro elemento entonces, además, lo podemos, ya se los dije, la empresa decidió directizarlo? El gas. El gas, exactamente. Pero además existen algunos indirectos, ¿sí? Respecto de fundición. ¿Cuáles son los indirectos? Alguien lo dijo hace un rato, el mantenimiento, ¿y qué más? Silencio en la noche. Además del mantenimiento, ¿qué otra cosa? Administración y ventas también son indirectos respecto de por qué, usted va a decir, ¿por qué metemos acá? Porque en definitiva nosotros lo que vamos a buscar, después sí vamos a trabajar exclusivamente con los costos de producción, ¿sí? Pero si nosotros estamos hablando de cómo funciona la teoría general del costo, la teoría general del costo lo que plantea claramente es que vamos a buscar cuáles son todos los costos asociados a la producción de, en este caso, una canilla de determinadas características. Y todos los asociados tienen que ver con administración, con ventas, tienen que ver con, digamos, con financiamiento, etcétera, etcétera. O sea que nosotros podemos llegar a plantear, digamos, podemos buscar cuál es el grado al cual queremos llegar. ¿Queremos llegar al costo de producción? Bien,
nosotros sabemos que existen costos indirectos al proceso, como son la administración y ventas, que no los vamos a considerar en la medida que paremos en el costo de producción. Si paramos en el costo de producción, solamente vamos a computar todos los directos y de los indirectos solo el mantenimiento. ¿Quedó claro? ¿Hola? ¿Quedó claro? Sí, sí, profe, quedó claro. Bien. Sí, profe, yo te hago una pregunta. Acá Dale. que habla del índice de cargas sociales, ¿eso lo vamos a tomar como un dato para calcular el Hoy- costo hoy del por hoy, trabajo Correcto. o se Hoy toma por hoy- aparte? No. Hoy por hoy es dato. Digamos, lo van a tomar y lo van a aplicar. ¿Por qué? Porque no saben cómo se calcula. El día que aprendan a calcularlo, que va a ser seguramente dentro de un par de clases, lo van a tener que calcular ustedes. ¿Sí? Esto Buenísimo. es un índice que, el índice, a ver, ¿en qué consiste el cálculo del índice? Estamos avanzando en el programa, pero bueno, ¿en qué consiste el índice de cargas sociales? Las empresas, como consecuencia de tener personal en relación de dependencia, lo que hacen es, digamos, tienen que afrontar costos que están vinculados con aspectos que están dentro de la ley de contrato de trabajo, dentro de los convenios colectivos de trabajo, dentro de la ley de obras sociales, etc. Todos esos costos forman parte de lo que sería el costo de producción, porque el costo de producción no es solamente la tarifa horaria que le pago al obrero. ¿Sí? El costo de producción está compuesto por la tarifa horaria más todos estos costos asociados a la relación laboral. O sea, aportes patronales, aportes jubilatorios, aportes de obras sociales, y además de todos esos, existen otros que son, por ejemplo, las vacaciones, los feriados, el sueldo no complementario. Digamos que si nos ponemos a sumar, existen una enorme cantidad de conceptos que van a formar parte de lo que nosotros denominamos genéricamente cargas sociales. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para calcularlo? Calculamos un índice. Ese índice, ¿qué hace? ¿Cuál es el objetivo del índice? ¿Qué pasaría si yo, digamos, por ejemplo, digo, no calculo el sueldo anual complementario dentro del índice? ¿Qué es lo que va a pasar? Y, muchachos, en junio y en diciembre o en julio, cuando efectivamente genere el desembolso de fondos para pagar el sueldo anual complementario, voy a tener un costo altísimo vinculado con un costo bajísimo todos los demás meses. Bajísimo. Con el costo normal, digamos, los demás meses. Donde tengo el sueldo complementario, imagínense, 50% más del sueldo, de la mejor remuneración normal y habitual que va a percibir el individuo, claramente me pega un saque en los costos impresionante. ¿Qué hago yo? Veo, digamos, hago lo que corresponde, voy computando como costo el devengado mensual. ¿Cuál es el devengado mensual? Si yo pago el 50%, al final del semestre, si yo computo el 8,33% de la mejor remuneración normal y habitual mes a mes, claramente cuando llego al sexto mes ya computé el 50%, 8,33 por 6 da 50, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago es, mes a mes voy devengando una porción, la porción que se va generando de sueldo no complementario. ¿Esto qué me permite? Me permite aplanar. Digamos, el año pasado aplanábamos la curva del coronavirus. En este caso, yo lo que estoy haciendo es aplanar la curva que me genera el sueldo no complementario. ¿Sí? Entonces, la idea del índice de cargas sociales es como en este caso, para hacer que el impacto del sueldo no complementario o cualquier otro de los elementos de ocurrencia aleatoria o de ocurrencia efectiva, porque piensen que también, ¿por qué es de ocurrencia aleatoria? Porque las enfermedades también están incluidas acá, y las enfermedades pueden aparecer o no. Entonces, ¿puede haber ocurrencia aleatoria o no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a generar un costo, voy devengando mensualmente un costo que va a ser relativamente homogéneo para todos los periodos. No sé si quedó clara un poco la idea de cómo llegamos al 52%, porque en definitiva el 1,52 es el 52% de la remuneración. Pero si yo me pongo a buscarle la vuelta, yo podría decir, bueno, el 52 podría ser 60, 70, 28, lo que sea.
¿sí? ¿En función de qué? ¿De qué va a estar definido eso? Va a estar definido en función de los conceptos que yo decida que voy a hacer incidir en el índice de carga social. No sé si fui claro, porque, a ver, muchos dicen, no, el índice de cargas sociales es lo que dice el formulario 931. No, lo que dice el formulario 931, que es el formulario que le presentamos a la FIP para definir cuáles son las cargas sociales, es un elemento, es uno de los elementos que va a formar parte de todo esto. Pero existen otra cantidad de elementos muy significativos que tienen costos inclusive muy superiores. Bien, no sé si fue claro respecto del 1.52. Sí, profe, ahora queda más claro, gracias. Bien, pero lo vamos a ver, ya insisto. Avancé un poco en la clase que vamos a dar en algún momento. ¿Sí? Ok. Profe, discúlpame que te interrumpa, Dale. pero ¿podés repetir por qué habíamos incluido administración y ventas en la parte de los costos indirectos? Es un problema de decisión. Digamos, la administración y venta evidentemente son costos que son indirectos al producto. No tienen, digamos, no están vinculados, digamos. ¿Alguien se le ocurriría pensar que administración y venta está vinculado directamente con el producto? No. Digamos, la administración y venta son costos que están, que son indirectos respecto de eso. Yo podría decir, bueno, quiero saber cuál es el costo total. ¿Sí? Y cuando estoy hablando del costo total es cuánto me va a costar a mí ese factor al cual yo voy a tomar el precio de venta del factor menos ese costo y me va a dar efectivamente cuál es la utilidad. Si yo pretendo hacer eso, yo voy a tener que incluir dentro del costo, además de los costos de producción, voy a tener que incluir los comerciales, los administrativos y los financieros. ¿Ok? Si yo digo solamente necesito el costo de producción, me voy a quedar con los indirectos que son de producción, como sería el caso de mantenimiento. No sé si fui claro. Y pero, por ejemplo, después cuando tengamos que analizar mecanizado y armado, ¿cómo sabes qué parte del 4% por ejemplo, de energía eléctrica va a fundición, mecanizado y armado? Lo que pasa es que lo que estamos pidiendo es costo de producción. No, vamos a parar en producción, no vamos a ir al costo total, ¿ok? Ah, bien, listo. No lo vamos a usar en el proceso de cálculo. ¿Ok? Perfecto. Bien. Cuando hacemos mecanizado, ¿cuáles son los factores que encontramos en mecanizado? Sí, lo hicimos recién ahí con fundición, hay que hacerlo con El mecanizado. personal, la fuerza motriz. ¿Qué más? Personal, la fuerza motriz. ¿Gas tiene? ¿No tiene gas? ¿Qué otra cosa tiene? ¿Lo mecanizan a dedo? El resultado del proceso anterior. ¿Eh? El resultado del proceso de fundición. O sea, el bien, No, vos sé que no se te escucha bien, está muy distorsionado el bien intermedio que sale de la fundición. No, el bien intermedio, claramente. El bien intermedio es la unidad de obra que voy a estar generando en el proceso anterior, que en definitiva va a ser sobre el cual voy a aplicar el mecanizado en este proceso. ¿Sí? Obviamente que está recontra, van a ver cuando veamos el mapeo completo cómo aparece la unidad de obra. Eso es digamos, la canilla fundida es la unidad de obra o la unidad de producto que yo obtuve del proceso anterior, ¿ok? ¿Qué otra cosa encontramos? Vamos a necesitar acá. ¿Con qué lo mecanizamos? ¿Con los dedos? La mano de obra también. Mano de obra, sí, ya lo dijeron. ¿Qué más? Las máquinas de mecanizado. Las máquinas mecanizadas. Bien, nosotros entonces vamos a tener las máquinas mecanizadas, el trabajo, la fuerza motriz. Y después los indirectos, el mantenimiento, administración y ventas, como en el otro caso. ¿Sí? Acá los factores son mucho menos. Y seguimos. Y vamos a tener armado. ¿Qué tenemos en armado? También lo mismo, vas a tener parte de mano de obra, las máquinas necesarias para el armado, el resultado del proceso anterior. El resultado del proceso anterior, insisto, no forma parte de, digamos, lo que forma parte es de la unidad de obra obtenida en el proceso anterior, que es sobre la que va a tener que trabajar. ¿Qué más? ¿Qué me está faltando en el armado?
Las herramientas de armado. ¿Qué más? Están faltando factores fundamentales. El trabajo, ¿Qué de mano más? de obra, digamos. ¿Qué más? Yo les aclaro que si usan una canilla así, el agua sigue derecho. La parte que dice de los vástagos, la prensa estopa, válvulas o poritos. De acuerdo. Eso es lo que estaba faltando, porque sin eso, el agua sigue derecho por adentro de la canilla. En los vástagos y los demás elementos, las herramientas de armado, trabajo y fuerza motriz. También tenemos mantenimiento en este nivel. Bien. Me pasé algo. ¿Podríamos asegurar que el costo de producción de una canilla es igual a la suma del bronce más el horno más la suma de producción de una canilla fundida, ¿no? Que es la primera unidad de obra? O sea que lo que estamos mirando es el costo de producción de fundición. ¿Podemos decir que el costo de producción es igual al bronce más el horno, más los moldes, más el trabajo, más la fuerza motriz, más el gas, más el mantenimiento? ¿Sí o no? ¿Leyeron los principios? Perdón, ¿leyeron los principios? No. En realidad faltaría como el valor monetario, pero sí sería eso, sería la suma de los factores. La suma de los factores. El principio número 2, fíjense que en el segundo párrafo dice, el costo de cualquier objetivo. Yo le insisto, esta primera parte del caso es para ver cómo vinculamos los conceptos teóricos con las cosas que están metidas en este caso. El costo de cualquier objetivo podría ser expresado en términos de cantidades físicas necesarias, insumidas para su obtención. Claramente el planteo de podemos asegurar que el costo de producción de una canilla fundida es igual a esto, está sustentado en el principio número 2. Por eso les dije, háganse una copia de los principios, pónganlo debajo del escritorio, cuélguenlo en el baño, en la ducha, o donde lo vean todos los días, así cuando están cansados de verlo, efectivamente van a recordar qué principio podemos aplicar en cada caso. Por otro lado, el otro principio que también va a aplicar es la monetización del costo. Yo no podría calcular el costo, el costo de la canilla es la suma de los factores físicos. Pero yo para poder homogeneizar, lo que voy a hacer, voy a utilizar la monetización del costo, con lo cual también voy a aplicar el principio número 3. ¿De acuerdo? Pero también necesito el número 4. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar la cantidad por el valor. O sea que tengo que hacer componente físico por componente de valor. Entonces, fíjense que hasta ahora creo que hemos usado 5 o 6 principios o 7, y algunos no lo hemos nombrado. Por ejemplo, el devengamiento de los factores no lo hemos nombrado, pero hablamos del devengamiento, ¿sí? Con el caso, por ejemplo, de los recursos humanos. Entonces, claramente, lo que trato de plantear con esta primer parte es cómo los principios atraviesan todo, y cómo los principios, como en este caso, los vamos a ver en cada paso que nosotros vayamos dando en un caso práctico. ¿Sí? El principio aparece sí o sí solo. Lo único que tengo que hacer es pensar cuál es el principio que se aplica en cada caso. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Una pregunta, en la firmilla que tenía la sumatoria, ¿por qué no aparece la parte de administración y ventas? Porque estoy hablando del costo de producción. Administración y ventas no es producción. ¿Ok? Fíjate que dice, podemos asegurar que el costo de producción de una canilla fundida es igual a... Estamos hablando del costo de producción. Con lo cual, si estamos hablando del costo de producción, paramos el mantenimiento. ¿Ok? Genial. Y no me quedó claro, no sé si, por qué no, o no lo escuché, la parte de qué pasaba con energía eléctrica.
consumidor. ¿Por qué no está acá? Sí, porque estaba solo gas. Se denomina, la energía eléctrica está como fuerza motriz. Ah, listo, gracias. Fíjate que tenés bronce, digamos, en realidad no es el horno de fundición, son las depreciaciones devengadas del horno de producción. Tampoco son los moldes, es la depreciación del molde, porque en definitiva, digamos, el concepto que estamos poniendo ahí es un concepto genérico, ¿sí? Del mismo modo que ponemos fuerza motriz, en realidad la fuerza motriz es la energía eléctrica que compro para el movimiento de mis máquinas, ¿ok? Pero bueno, el horno tampoco serrucho un pedazo de horno y lo meto dentro del costo. Lo que estoy haciendo es devengar una parte de las depreciaciones para incorporarlas al costo. Entonces, la consigna 1 era realizar el mapeo del proceso productivo, identificando acciones, actividades consumidoras de factores, definiendo servicios prestados en cada acción y sus respectivas unidades de obra. Esto ya fue lo que hicimos hace minutos, que lo hicimos departamento por, digamos, proceso por proceso, que tenemos fundición, en el cual teníamos esos factores, la unidad de obra que aparecieran canillas en bruto, digamos, yo lo que voy a obtener en fundición van a ser canillas en bruto, que las voy a utilizar en mecanizado, que va a utilizar esos tres factores directos, máquina de mecanizado, trabajo y fuerza motriz. Voy a obtener una unidad de obra que va a ser una canilla mecanizada, que se va a incorporar al proceso de armado, en el cual vamos a incorporar distintos factores directos, como son los vástagos, el mecanizado, el trabajo y la fuerza motriz. Por último, van a aparecer los indirectos, que son mantenimiento, administración y ventas, pero que en definitiva yo, a los efectos de determinar, digamos, fíjense que lo que están con las flechas azules, estamos hablando de relaciones causales, y lo que están con las flechas naranja, estamos hablando de relaciones funcionales. En definitiva, lo que estoy buscando es el costo de una canilla. Profe, ¿te puedo preguntar algo de eso? ¿Sí? No llego a terminar de visualizar el concepto de servicio, que viste que decía que cada acción da como resultado un servicio. ¿A qué se refiere con servicio? Mira, cada vez que yo genero una acción, hay lo que sucede es que yo, a ver, estoy tratando de explicarlo porque es como, digamos, lo más difícil de explicar son los conceptos intangibles. Y justamente el concepto de servicio es un concepto intangible. El servicio es, cada vez que yo realizo una acción, genero algo que acciona sobre una materia prima que en definitiva me va a resultar necesaria para obtener la canilla en bruto. Suponte, si no hay acción, por ejemplo, que no haya acción de recursos humanos, yo por más que tenga todos los factores, si no hay una acción de los recursos humanos, si no hay un servicio al recurso humano, efectivamente la canilla en bruto no aparecería jamás. Digamos, la utilización de cada factor genera un servicio, genera una actividad que lo que hace es producir generar una unidad de obra diferente a los materiales incorporados en el proceso productivo. Es difícil explicar algo que es absolutamente intangible, como puede llegar a ser la idea del servicio en ese punto. ¿Sí? Claro, o sea, como que sería lo que te da ese proceso a vos que vas a poder usar en lo que sigue. Exactamente. Digamos, bien. Son todas las acciones son, digamos, cuando vos querés obtener algo, realizás determinado tipo de acciones. Esas acciones, el conjunto de esas acciones, fueron generando, de alguna manera todas y cada una de ellas, algún servicio que terminó produciendo la unidad de obra que vos estás buscando. No sé si estoy claro. Y en ese caso la unidad de obra, por ejemplo, sería canillas en bruto, sería como el resultado de ese proceso, de la parte de ese proceso. Claro, el resultado de fundición son las canillas en bruto. El resultado de mecanizado, digamos, todas las acciones que se generaron en mecanizado produjeron una canilla mecanizada y después de armado vamos a obtener la canilla terminada. ¿Ok? Bien, perfecto, lo logré entender, gracias. Bien,
este sería el mapeo. Si ustedes miran el apunte de mapeos, van a ver que digamos, en el mapeo había 2 o 3 mapeos genéricos de distintos tipos de actividades y por último había una panadería, si no me equivoco, en el cual ya se hablaba de factores concretos. ¿Sí? ¿Era una panadería? No me acuerdo. Sí, creo que una panadería. En definitiva, lo que vamos a hacer ahora es tratar de, nosotros, una vez que visualizamos este proceso, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a costear una canilla en bruto. Y no hagan 100, 1000, $40, 200 del día, una canilla. Todos los cálculos van a estar referidos a una canilla, que es la unidad de obra buscada. ¿Okay? Perdón, la unidad de producto que yo quiero costear. En este caso lo que estamos hablando es una canilla, es una unidad de producto y es lo que estoy tratando de costear. ¿Cómo va a estar compuesto el costo? Claramente lo que va a tener es, para fundición voy a tener que establecer cuál es el costo de los factores bronce y todo lo demás. Voy a tener que calcular cuáles son las depreciaciones del horno de fundición y de los moldes de fundición. Cuál es el costo de las horas de trabajo. Cuál es el costo de la fuerza motriz. Cuál es el costo del gas. Y si tuviera algunos otros costos asociados, como por ejemplo el mantenimiento, también lo voy a tener que sumar. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a buscar es determinar el costo de fundición. ¿Sí? Pero para esto, fíjense que la consigna 2 dice, determinar los componentes físicos y monetarios de todos los factores, teniendo especial cuidado en las distintas relaciones de eficiencia, considerando el concepto de necesariedad. Metemos otro concepto más y volvemos a los principios de la teoría general del costo. ¿Sí? Pensemos que la empresa utiliza un costeo por absorción en base real. Cuando estoy hablando de costeo por absorción, fíjense que lo que estamos haciendo es pensar en todos los costos, tanto los fijos como los variables. ¿Sí? Porque si me dijera estoy utilizando un costeo variable, solamente tomaría los costos variables. Entonces, ya estamos metiendo otro concepto más. Cuando estamos hablando de un costeo por absorción en base real, estoy hablando de que el costeo que voy a utilizar va a tener tanto los fijos, tanto los fijos, bien digo, los fijos como los variables. Y cuando hablo en base real, ¿esto qué quiere decir? Que no voy a estar hablando de datos normalizados, voy a estar hablando de datos reales o resultados. ¿Sí? No es una determinación ex ante, sino que esto sería una determinación ex post que está obtenida en función de, por ejemplo, precios negociados efectivamente pagados. Volvemos a los principios y tendríamos el tema de la necesidad desde el punto de vista cuantitativo, que está vinculado con el componente físico. Acá es lo que yo planteaba recién, la cantidad realmente utilizada, ex post o resultante, o la cantidad que normal o idealmente debe haber sido utilizada, y en cuanto al componente de valor, precio negociado o precio hipotético real esperado. Nosotros acá vamos a utilizar cantidades realmente utilizadas y precios reales negociados. Por eso es real. Y por otro lado, decíamos que la empresa va a utilizar un modelo de costeo completo, no variable, o sea que cuando estamos hablando de costeo completo, estamos haciendo alusión al principio número 6, en el cual estamos planteando que va a computar todos los costos, tanto de los factores fijos como de los factores variables. Si hubiéramos definido que iba a aplicar un modelo de costeo variable, solamente vamos a hablar de costo variable. Sé que estamos avanzando, por eso hablo de modelo de costeo, etcétera. El modelo de costeo también lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Lo que pasa es que acá, como para ubicarlos en tema, yo necesariamente tengo que descubrir estas cuestiones, digamos, qué es un costeo completo, qué es un costeo variable, ¿para qué? Para ver cuál es la aplicabilidad de los principios en el caso que estamos haciendo. Vamos al proceso de fundición. ¿Me están siguiendo? Sí. Bien, vamos al proceso de fundición. El proceso de fundición, básicamente, vamos a ir viendo el componente físico y después vamos a ir viendo el componente monetario. El proceso de fundición, decíamos que se producían 600 canillas diarias, teníamos 22 días al mes, con lo cual tenemos una producción mensual de 13.200 canillas. Son 600 canillas por 22 días de trabajo. Vamos a tener una merma de fundición de 264 kilos por mes, que me implica una merma ordinaria de 20 gramos por cada canilla. ¿Sí? Pues estoy haciendo los 264 kilos por mes dividido las 13.200 canillas que voy a obtener, al final del mes.
El peso de una canilla fundida, el dato del enunciado dice que son 280 gramos, entonces los kilos necesarios para hacer una canilla son los 280 gramos más los 20 que voy a perder en el proceso. ¿De acuerdo? O sea que voy a estar, cada canilla, en definitiva, voy a necesitar 300 gramos por canilla. Y por último, como voy a fabricar 600 canillas por día, voy a estar utilizando 180 kilos por día de bronce. Visto el componente físico del bronce, necesito calcular el costo. El componente físico del bronce y otros materiales. El componente monetario lo vamos a calcular. ¿De qué modo? Dice que tiene el 70%, lo dice el enunciado, tiene el 70% de lingotes de bronce, más la chatarra de bronce adquirida a terceros por un 20%, y la chatarra de bronce de recortes y sobrantes autogenerados, que son los propios de la empresa, en un 10% que se generan en el proceso mecanizado. Bien, voy a tener, fíjense que acá ya descubrí cuánto da 31,44. Usted va a decir, ¿de dónde saca los 104,80? Los 104,80 surgen de acá. Yo voy a tener los lingotes adquiridos. Fíjense que nosotros buscábamos, si nosotros buscamos el dato, la empresa había adquirido 8.316 kilos a 124 pesos por kilogramo. Con lo cual, si yo voy a utilizar el 70%, van a ser el 70% de la composición del costo va a estar dado por los lingotes, tomo los 124, le aplico el 70% y me va a dar 86,80. La chatarra adquirida, fíjense que en el mismo dato, en la hoja 2, donde dice información sobre operaciones reales del periodo, dice chatarra de bronce, 2.376 kilogramos, 60 pesos el kilo. La chatarra adquirida, voy a tomar, es el 20%, tomo el 20% del costo del kilo de chatarra, 12 pesos. Y los recortes y sobrantes los voy a valorizar. ¿Por qué los tomo a 60 pesos y no a 124? Cuando veamos más adelante y cuando se traten los aspectos especiales de la materia prima, vamos a ver un concepto que es el concepto de recortes y sobrantes, y una de las cosas que vamos a plantear es cómo se valoriza un recorte y un sobrante. El recorte y sobrante proviene del proceso productivo y se valoriza. Una de las formas de valorizarlo podría ser valor de mercado, podría ser cualquiera, pero una de las formas de valorizarlo es valorizarlo al valor de la materia prima que sustituye. Acá la opción es pensar que si no la produzco, tengo que adquirirla, y si la tengo que adquirir, la voy a pagar 60. Entonces, si el recorte y sobrante de propia generación, de propia producción, sustituye a la chatarra adquirida, el precio es el mismo que el de la chatarra adquirida. Con lo cual le voy a aplicar el 10% del precio, va a estar tomado de ahí. La suma de los 86,80 más 12 más 6 me da 104,80, que es el precio que le voy a poner. Digamos, yo había definido que cada canilla necesitaba 300 gramos a un costo de 104,80. El costo de la canilla en bruto son 31,44, el costo del bronce que voy a incorporar en una canilla es de 31,44. 104,80 por peso. Vamos al horno, ¿sí? El horno es como segundo factor. Digamos, lo que nosotros hacemos acá, calcular el componente físico, lo vamos a calcular por hora máquina productiva, y el componente monetario vamos a calcular una cuota por hora máquina productiva. Nosotros hemos definido que la potencialidad física total en meses son 120 meses. Los días que yo voy a disponer son 22 días por mes y 8 horas por día, que son las horas de trabajo. La potencialidad física en horas máquina son 21.120 horas máquina. ¿Cómo defino las 21.120 horas máquinas? Hago 120, que son la cantidad de meses, por 22 días por mes, por 8 horas de disponibilidad por día, voy a obtener estos 21.120 pesos, 21.120 horas.
¿Cuál es la potencialidad total? Eran los 60.000 pesos. Los 60.000 pesos, si no me equivoco, es el valor, fíjense, es el valor de origen que figura en la página 2, donde dice detalle de bienes de uso de la propiedad de la empresa, valor de origen 60.000 pesos. ¿Sí? Con lo cual, lo que voy a tratar de hacer es establecer cuál es la cuota hora máquina por la cuota hora máquina. ¿Sí? Cada hora máquina, ¿cuál es el costo que tiene? Tomo los 60.000 pesos y los divido por los 21.120. Entonces, cada vez que yo utilizo una hora máquina, voy a estar computando como costo 2 pesos 84,091. ¿Sí? ¿Cuántas horas máquina me lleva por unidad? Yo sé que durante un día de 8 horas durante un día de 8 horas voy a producir 600 unidades. 8 dividido 600 son 0,133 horas. 0,133 horas por los 2,84,091 me da que el costo del componente, que el costo del horno de fundición dentro de una canilla en bruto es de 0,379. ¿Se entiende hasta acá lo que hice? ¿Se fueron todos? No, Sí, sí. va bien, profe. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Ok. Vamos al próximo. Cada uno de estos factores estoy tomando del mapeo, ¿no? Yo dije, el primer factor era el bronce, el segundo factor, horno de fundición, tercer factor, ¿qué tenemos? El molde. Bueno, con el molde dice exactamente el mismo razonamiento. Tomé que tenía una potencialidad física en meses, fíjense que los moldes tienen una vida asignada de 4 años, 4 por 12, 48, por 22 días, por 8, me da una cantidad de horas máquina de 8.448 horas máquinas. El costo, digamos, el valor de origen de esos moldes de fundición era 18.000 pesos, y lo que hice fue establecer cuál es la cuota por hora máquina. Entonces hago los 18.000 dividido los 8.448, me da 2 pesos con 13 centavos y algo por hora máquina. La cantidad de hora máquina son las mismas, porque son en 8 horas hago 600 unidades, y el costo, digamos, del molde de fundición por cada canilla son 0,133. Perdón, 0,284. 0,0284, me rectifico. ¿Ok? O sea que lo que hicimos con los moldes de fundición es exactamente lo mismo que hicimos con el horno. Seguimos. Factor trabajo. Acá teníamos que el factor trabajo, si ven el cuadrito que está en la primera hoja, teníamos que en fundición teníamos una jornada productiva de 7 horas, cantidad de personal 2 personas, y teníamos una tarifa de 45 pesos. Dice el personal de fundición, después hay una aclaración que dice el personal de fundición percibe una tarifa incrementada en un 20% respecto del personal de mecanizado como consecuencia de la exposición a altas temperaturas. La diferencia entre horas productivas y presencia corresponden a descansos otorgados por el convenio colectivo de trabajo en función del tipo de tarea. Fíjese que lo que nosotros hacemos acá es tomamos 16 horas. ¿Por qué tomamos 16 horas y no 14, que es la jornada productiva? Porque la hora de diferencia, dice la diferencia entre productivas y presencia, corresponden a descansos otorgados por el convenio colectivo del tipo de trabajo. Las horas presencia en la fábrica, digamos, es de 8 horas, está también en el caso, o sea que el tipo está presente 8 horas, produce efectivamente 7, pero los descansos de 1 hora están previstos en el convenio colectivo de trabajo. Si están previstos, necesariamente debo computarlo como costo. Si el tipo se fuera a pasear por la fábrica, necesariamente yo voy a computar como costo solo las horas productivas y no las horas que está inactivo, que tendría que computarlo como un resultado negativo. ¿Quedó claro el concepto? Sí, sí. Sí, bárbaro. Bien. Yo tenía horas productivas 16 horas, la producción diaria eran 600 canillas, y acá establecí una tarifa horaria del operario a 82,08. Ustedes van a decir, ¿de dónde sacó este tipo 82,08 si decía que eran 45 mangos? Bueno, efectivamente, vamos a ver de dónde sacamos los 42,08. Primero, la aclaración que yo decía recién, digamos, la jornada productiva es de 1 hora, tiene descansos
previsto en el convenio colectivo, horas imputables al costo por día 8. Tarifa horaria 45 pesos. Calorías 20% más, o sea que de 45 nos fuimos a 54. Índice de cargas sociales era 1,52. 1,52 sería que multiplicar los 54 por 1,52 o sumarle el 52%, que nos da 28,08. Cálculo definitivo, ¿cuál es la tarifa horaria de la hora productiva del operario? Son 82,08. ¿Alguna pregunta? ¿No? Digo, con lo cual el tiempo por canilla eran 16 horas dividido 600, porque acá tenemos 2 operarios, me da 0,027 y multiplico los 82,08 por 0,027, me da el costo total de la canilla, perdón, el costo imputable a la canilla en bruto en concepto de factor trabajo, 2 pesos 18,88. Y sigo. Energía eléctrica. La energía eléctrica, ¿qué estoy haciendo? Voy a decir, bueno, tengo el componente monetario, fíjense que la tarifa horaria, perdón, la tarifa era 1 peso con 25 por kilowatt, el consumo físico mensual eran, fíjense que si ustedes leen con atención el enunciado, yo tenía un consumo total de 5.000 kilowatts, de los cuales el 4% lo voy a estar destinando a administración y ventas, con lo cual lo excluyo. El 4% son 200 kilowatts. ¿Sí? Lo excluyo porque no forma parte del proceso de producción. Y los otros tenían 32, 32 y 32. Con lo cual hice los 5.000 kilowatts, le apliqué, le saqué el 4% y lo dividí por 3, con lo cual me quedan 1.600 kilowatts imputables al costo del sector en fundición. ¿Cuántos días tengo laborables? 22 días, o sea que 1.600 kilowatts dividido 22 días, consumo diario 72,73 kilowatts. El consumo por canilla, los 72,73 dividido 600, me da el consumo por canilla. Epa, me fui al... Perdón. Bueno, fui a cualquier lado. En realidad no quería llegar hasta ahí. Bueno, estamos acá. Teníamos entonces 72,73 dividido 600, me daba el consumo en kilowatt por canilla era 0,121 y el costo por canilla en bruto era de 0,1515. ¿Sí? Esto también uno podría agarrar y decir, bueno, voy a hacer un cuadrito en el cual determine cuánto es de producción y cuánto es de administración. Fíjense que esto es un poco lo que yo dije recién. Nosotros teníamos 5.000, de los cuales 4.800 eran imputables a producción y 200 kilowatts eran imputables a administración. El costo total eran de 6.000 pesos para producción y de 250 pesos para administración. Y acá lo que hice fue directamente los 90,90 divididos los 600 de producción. Los 90,90 eran 6.000 pesos dividido 22 dividido 3. Dividido las 600 canillas de producción diaria me da 0,1515 por canilla. ¿Sí? Esto, puedo hacer un cuadro de estas características o hacer el cálculo directamente como lo hice en este caso. El gas. Bueno, con el gas puedo hacer exactamente lo mismo. Tenía 1920, en realidad tenía 2.000 metros cúbicos de gas,
de los cuales el 4% se lo imputo a administración y ventas y el 96% a producción. El 96% de 2.000 son 1.920 metros cúbicos. El consumo por canilla son los 87,27 metros que consumo diariamente dividido 600, me da 0,145 metros cúbicos, bien digo, está mal, no son horas, son metros cúbicos. Y el costo por canilla en bruto me da 2,80, que era el precio del metro cúbico del gas, por 0,145, que era la cantidad de horas. Lo mismo, podría haber hecho un cuadrito, como está hecho muy similar, separando lo que es la parte de producción de la parte de administración, y hubiera obtenido exactamente el mismo costo, 0,4073 por canilla. ¿Sí? Y sigo. Tengo los costos de mantenimiento. El costo de mantenimiento, vamos a ver cómo lo calculamos. El costo de mantenimiento teníamos distintas órdenes de producción, para fundición, para mecanizado, para armado y para administración y ventas. Tomo la producción mensual y me queda, en el caso de fundición, 0,4947 por unidad. ¿Sí? 0,4947. Y acá aparece una duda. Parecería que hemos terminado. ¿Terminamos? No, recién fue fundición. Está bien. ¿Terminamos fundición? Agrego el concepto. Hay que hacer... Deberíamos hacer la sumatoria de todos. ¿Y qué más? Y dividirlo por la cantidad de canillas para obtener el precio por canilla, el costo por canilla, perdón. Y no, si acá trabajamos con una sola canilla, lo que hicimos acá fue calcular el costo de una canilla. No calculamos ni las 13.200 ni las 600. Fuimos haciendo todo dividido del modo tal que ya costeamos una canilla. ¿Qué falta? ¿Falta algo? Podría ser buscar una unidad homogeneizadora. No, la homogeneizadora ya está, fueron los pesos. Esa fue la unidad homogeneizadora. Tenés razón. Acá tenemos un problemita, desde ya les digo que no, y seguimos preguntando qué está faltando. Están faltando los sobrantes. ¿Se acuerdan que la empresa nos sabe que la información técnica en la primera hoja dice recortes y sobrantes? 396 kilos por mes. Digamos que la empresa producía recortes y sobrantes que más, después la utiliza, fíjense, nuevamente como materia prima. ¿Se acuerdan que el 10% del costo eran sobrantes autogenerados? Algunos podrían decir, no, pero ese sobrante es disminución de costo en mecanizado, que es donde lo obtengo. No, lo que pasa es que yo lo pongo, digamos, a ver, serían opciones. Algunos podrían decir, no, fíjense que en el enunciado dice, recortes y sobrantes en la parte de información normalizada, sobrantes autogenerados en el proceso mecanizado. Evidentemente, ¿cuándo se genera el sobrante? Se genera el mecanizado. ¿Pero dónde impacta? Impacta acá porque nosotros lo que estamos haciendo lo estamos poniendo, digamos, estamos incluyendo como costo el 10% de eso. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos eso, en mi opinión, ¿qué dice? Bien, en mi opinión, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Definir cuántos kilos hemos recuperado. ¿Sí? Hemos recuperado, cada canilla fundida, ya una vez que estaba recuperado, pesaba 280 gramos. Una canilla mecanizada pesa 250, con lo cual recuperamos por canilla 30 gramos. El cálculo es consistente con el enunciado, porque el enunciado, fíjense que dice, la empresa genera 396 kilogramos, y produce 13.200 unidades. Estos 396 dividido 13.200 también me da 0,30.
O sea que si yo calculo el peso neto de la canilla ya mecanizada versus el peso de la canilla fundida y la manivela, voy a obtener los 30 centavos. Perdón, los 30 gramos. El componente del factor son 60 pesos, que fue lo que yo utilicé como costo para computar como costo de la chatarra autogenerada en el cálculo de costo. Con lo cual, si para mí esto es una, digamos, cualquier cosa que yo recupero, obviamente es una disminución de costo. Esta disminución de costo son los 30 gramos por 60 pesos, 1 peso con 80. En definitiva, el costo de la canilla en bruto, que era la unidad de obra que yo estaba buscando, era una canilla en bruto, eran 32 pesos con casi 95 centavos. ¿Sí? ¿Se entendió?